Hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, es un placer para nosotros estudiar con ustedes una lección más de la serie. Estamos en el último trimestre del año y la lección general del trimestre se titula Unidad en Cristo. El título de la lección de esta semana se titula Causas de la desunión. Cuando Dios hizo a los seres humanos había unidad, pues los hizo para estar unidos. Los hizo a su imagen y semejanza. Y la unidad que hay entre la deidad es tal que se funden en uno solo. Cuando nosotros analizamos en el relato de la creación, encontramos que allí reina la imperatividad. Se usa mucho el imperativo, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios sea esto, sea aquello. Pero cuando Dios iba a ser el ser humano, cuando iba a ser el hombre, esta forma es cambiada por la pluralidad. Y encontramos entonces la palabra hagamos. Hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto incluye también la unidad. Y si es así, entonces vale la pena formularnos la pregunta de los siglos. ¿De dónde vino la desunión? ¿Por qué entonces tanta desunión en el mundo? La desunión no vino por otra cosa más que por la rebeldía o por la desobediencia. La desobediencia del ser humano trajo consigo el pecado, y el pecado a su vez la separación. El pecado desune, el pecado separa. Dice la Biblia en Isaías 59:2 que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Pero hay que reseñar que el pecado no solamente separa al hombre de Dios, sino también desune los seres humanos unos con otros. Y vemos que hay desunión primero entre el hombre y Dios, entre esposo, entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos, entre vecinos. ¿Por qué tanta desunión? El profeta Amós hace una pregunta retórica y dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es imposible que dos personas puedan andar juntos si no tienen el mismo propósito, la misma finalidad, si no piensan de la misma manera. Y como hay tanta forma de pensar, como hay tanta discrepancia hoy en los pensamientos, por eso hay tanta división entre los seres humanos. Analicemos entonces por un momento el versículo de esta semana, el versículo para memorizar, que los encontramos en Proverbios 9:10, muy conocido de todos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La persona que teme a Jehová es una persona que lo reverencia, una persona que lo respeta. La palabra temor aquí no quiere decir estar medroso. Quiere decir reverenciar a Dios, respetar a Dios. Cuando uno conoce a Dios, como dice la segunda parte del versículo, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia, cuando la persona conoce a Dios, lo respeta, lo reverencia, porque conoce su soberanía, y esto contrasta con su fragilidad. Entonces, Dios quiere que nosotros lo respetemos, que nosotros lo reverenciemos, porque Él es nuestro Dios, el Dios soberano, el Dios que está por encima de todas las cosas. Y cuando la persona conoce a Dios, cuando la persona reverencia a Dios, cuando uno lo conoce, se da cuenta entonces que del conocimiento depende la salvación.
Dice Juan 17:3, empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al solo Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, al cual has enviado. Pasamos entonces a la parte del domingo, donde vamos a estudiar convertíos hijos rebeldes. ¿Por qué aquí nosotros encontramos entonces esta palabra, convertíos hijos rebeldes? La desobediencia, o sea, la rebeldía es desobediencia, es rebelión, es independencia de Dios. Por lo tanto, Dios dice, convertíos hijos rebeldes. La palabra convertir quiere decir volver. Y nosotros leemos en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Como cada cual se apartó por su camino, cada cual se alejó de Dios, cogió un rumbo diferente, diametralmente opuesto a Dios. Por eso Dios dice entonces, convertíos a mí, hijos rebeldes. ¿Qué quiere decir la palabra convertir? Yo se lo voy a ilustrar para que usted pueda entender mejor lo que Dios quiere decir cuando dice convertíos a mí, hijos rebeldes. Aquí yo tengo en mis manos un himnario, tengo mi Biblia a la derecha y el himnario a la izquierda. Ahora, cuando yo pongo mi Biblia a la izquierda y el himnario a mi derecha, yo lo invertí. Esto es invertir. Pero convertir no es cambiar una cosa por otra, es cambiar una cosa en otra. Convertir no es cambiar a Fausto por el hermano Pizarro que me acompaña. Es cambiar ese Fausto pecador en un Fausto que anda en santidad. Cambiar una persona ladrona en una persona honrada, una persona honesta, eso es convertir y eso es volver a Dios. Por eso nosotros encontramos aquí, convertíos a mí, hijos rebeldes, volver a mí. ¿Por qué Dios dice que el pueblo de Israel debía convertirse, debía volver a Él? Mira lo que el pueblo había hecho. Aquí en Jeremías o en Deuteronomios 28, del 1 al 14, nosotros encontramos lo siguiente. Dios dice, y antes quisiera leer una pregunta que hay aquí, para que nosotros la entendamos mejor. Aquí aparece la pregunta, ¿qué bendiciones recibiría Israel si el pueblo era obediente a la voluntad de Dios? ¿Qué bendiciones recibiría? ¿Por qué Dios está diciendo al pueblo que vuelva a Él para darle sus bendiciones? Usted quiere que los hijos permanezcan con usted y que disfruten de las cosas que usted tiene. Todo lo que usted tiene es de sus hijos. Por lo tanto, usted quiere que los hijos la disfruten, pues para ellos usted la tiene. Dios tenía para ellos bendición. Dios quería que ellos disfrutaran de esas bendiciones. Si ellos le hubiesen sido fieles a Dios, mire todas las bendiciones que ellos estaban perdiendo, los privilegios que estaban perdiendo. En primer lugar, Dios los iba a exaltar por encima de todas las demás naciones. El pueblo de Israel iba a ser exaltado por encima de todos los demás pueblos, si es que ellos obedecían la voz de Dios. Además también, Dios le daría todas las bendiciones que menciona aquí en este libro y en este capítulo. Todas esas bendiciones iban a ser de ellos, Dios las iba a derramar sobre ellos, tan solo con ellos ser obediente a Dios, con ellos permanecer en Él. También serían bendecidos donde quiera que ellos fueran. Iban a ser bendecidos en el campo, en el pueblo. Es que Dios bendice a las personas que le aman y cuida de ellos donde quiera que ellos vayan. Iban a ser bendecidos en el campo, en el pueblo. Tenemos el ejemplo de
aquí de José. José, Dios lo bendijo allá en la cárcel. Lo bendijo en casa de Potifar. Lo bendijo también cuando estaba aquí como el gobernador de todas las provincias. También Dios lo bendijo. Donde quiera que José estaba, Dios le daba su bendición. Así Dios iba a hacer con todo el pueblo de Israel. Donde quiera que ellos fueran, Dios le iba a dar su bendición. Iban a ser benditos donde quiera que ellos fueran. Pero además también iba a ser bendito el vientre. Iba a ser bendito también su tierra. Iba a ser bendito sus ovejas, su vaca, todas sus cosas iban a ser benditos. Imagínese usted que verá este video y que es un estudiante de la escuela sabática. Que ellos obedecieran a Dios y que las damas dieran a luz para bendición. Usted sabe lo desagradable que es lo que nosotros vemos hoy. Lo que es una bendición de Dios como para muchos se ha tornado en una maldición. Lo desagradable, lo terrible que es para un padre tener que ir a la cárcel a ver un hijo, tener que ver su hijo esposado, tener que ver su hijo como lo presentan en los medios de comunicación, cuando lo presentan en la televisión allí como un criminal. Qué bien se sentiría ese padre si hablaran bien de ese hijo. Y todo eso se hubiese podido evitar tan solo si los seres humanos fueran obedientes a Dios. Dios dice que bendeciría el vientre de ellas y las damas no darían a luz para maldición, darían a luz para bendición. Será bendito tu vientre, también tu tierra. Qué bien que ellos hubiesen sido obedientes a Dios. Así no habían tenido que pasar por la triste experiencia de ver la oruga venir y dañar la siembra de la noche a la mañana. Venir la sequía y dañarle la siembra. Así que sembrar y no poder cosechar, esto es terrible. Mas Dios dijo también, bendita será tu tierra, pero también benditas serán tus vacas. Las vacas se iban a multiplicar, ni siquiera iban a voltar. Lo mismo que las ovejas. Todos sus ganados, Dios lo iba a prosperar, lo iba a bendecir, si ellos eran obedientes a Él. También Dios promete que guardaría su salida y su entrada. Qué interesante. Que usted pueda abordar un auto aquí para ir a cualquier estado de Estados Unidos con la certeza de que nada le va a pasar. Que usted va a poder regresar a su casa felizmente. Que usted pueda tomar un barco, embarcarse e ir a cualquier otro país con la seguridad que volverá a su casa. Que usted no vaya preocupado quizás en algún naufragio o que algo le va a pasar, sino que usted volverá a casa porque Dios lo prometió. Pero también que usted pueda abordar un avión. Veo muchas personas hoy que sufren de aerofobia, o sea, miedo a las alturas, que tienen miedo tomar un avión. Y aún si lo toman, van con el prejuicio de que qué les pasará, si llegarán bien, si regresarán bien a la casa, si llegarán bien a su país. Mas, hermano, Dios promete, Dios le dijo a ellos, guardaré tu salida y tu entrada. Que ellos pudieran ir a cualquier parte con la certeza de que regresarían sanos y salvos a los suyos. Esto ya Dios lo dijo en su palabra, el Salmo 34:7. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué dice aquí el profeta Jeremías? ¿Por qué nosotros estudiamos aquí? ¿Por qué la palabra convertíos a mí? Mire qué dice Jeremías. Jeremías, Dios dice por medio de Jeremías, volveos a mí, porque yo soy vuestro esposo. Volveos a mí, porque yo soy vuestro esposo. Si ellos tenían que volver a Dios, era porque se habían ido, era porque habían dejado a Dios y se habían ido tras Baal. Y Dios le dice a ellos, yo soy vuestro esposo. Vemos aquí un Dios misericordioso, un Dios perdonador. Su clase debe saber que Dios perdona, que Dios es misericordioso. ¿Por qué? Veamos el término que Dios usa. Porque yo soy tu esposo, por eso debe volver a mí.
Nosotros vemos cuando un hombre deja a su esposa y se va con otra mujer, este hombre es adúltero. La esposa lo recibe si ella quiere. De igual forma, si es la esposa que deja al esposo y se va con otro, también es adúltera. El pueblo había adulterado porque se había ido tras Baal. Y con todo eso, Dios dice que vuelvan a Él y les promete llevarlo a Sión, les promete salvación. Y dice acá, cuando Él dice, porque yo soy vuestro esposo, en otras palabras, yo soy tu dueño. Dios dice en su palabra, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Nosotros somos de Dios, Él es nuestro dueño. Por lo tanto, debemos volver a Él. Él nos ama, Él nos espera que estemos de vuelta a Él. ¿Qué vamos a estudiar nosotros en la parte del lunes? Bueno, en la parte del lunes entonces vamos a estudiar cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, Dios, que no se complacía al ver su pueblo esclavo allá en Egipto, Dios hizo el hombre para estar libre, para que gozara de libertad, y ahora el pueblo se encontraba esclavo allá en Egipto. Dios en una forma milagrosa lo sacó de Egipto y le prometió llevarlo, valga la redundancia, a la tierra prometida. Y una vez Dios lo introdujo en la tierra prometida, ellos se olvidaron de la forma milagrosa como Dios lo arrebató de las manos de Faraón y las proezas que Dios hizo con ellos en el desierto. Olvidaron todas esas cosas y entonces empezaron a hacer alianza con los cananeos. Todo lo que Dios le dijo a ellos que no debían hacer, eso fue lo que ellos hicieron. Empezaron a juntarse con los cananeos, a hacer las mismas prácticas paganas que hacían los cananeos, a adorar a dioses falsos, dioses ajenos. Ellos estaban para ser luces de las naciones, para ser ejemplo de las demás naciones. Para eso Dios lo había escogido, no para que ellos se dejaran influenciar de las otras naciones. Y nosotros encontramos entonces aquí en el libro de los Jueces, donde nos dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de los Jueces cubre el período transcurrido entre la muerte de Josué y el establecimiento de la monarquía. No se sabe su composición exacta, no se sabe exactamente la fecha en que se escribió, pero sí, sin temor a duda, nosotros sabemos que fue escrito después del establecimiento de la monarquía. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice. La Biblia dice, y en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En aquellos días no había rey. El pretérito no había significa ahora hay. Ya ahora hay rey. Ya cuando se escribe el libro de los Jueces, ya Saúl había sido ungido rey. Ahora ellos tenían un rey. Pero ¿qué pasaba con ellos? La Biblia dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sabe lo terrible que es para el ser humano perder los principios y hacer según su propio dictamen lo que le dicte el deseo? Así estaban ellos porque habían perdido el respeto a Dios, habían perdido el temor a Dios. Y cuando la persona pierde el temor de Dios, también pierde la razón. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. A ellos le pareció bien irse tras Baal. ¿Y qué sucedió entonces? Ellos empezaron a juntarse con los cananeos y a hacer las cosas que los cananeos hacían.
se convirtieron entonces en seguidores de Baal. ¿Quién era Baal? Baal era el dios cananeo, era el dios de los cananeos, era el dios de la fertilidad y de la naturaleza. También tenían una diosa femenina llamada Astarot. Esta diosa femenina era la diosa de la fertilidad y de la guerra. Ellos dejaron el Dios verdadero para irse tras los dioses falsos. El Dios vivo para irse tras dioses muertos. Para irse tras los ídolos. Y así andaba el pueblo de Dios en aquellos días, haciendo lo que bien le parecía, lo que le dictara el deseo. Usted y yo entendemos que hay principios que Dios ha establecido, que debemos respetar, que hay linderos que no debemos traspasar, que hay parámetros, y eso entonces nos llevará a mantenernos dentro del marco que Dios ha establecido, dentro del temor de Dios, en el marco de sus mandamientos. Y así entonces disfrutaremos de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. De esa parte trata acá la parte del lunes. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, ¿qué vamos a estudiar en la parte del martes? Bueno, el martes vamos a estudiar la división de la nación hebrea. El pueblo de Dios se reunió en Siquem para coronar al rey a Roboam. El pueblo le hace un pedido en boca de Jeroboam. Roboam, entonces, desoyó la voz de los ancianos, siguió el consejo de los jóvenes, trató mal el pueblo. 10 tribus se rebelaron. Él mandó a Adorán, el que estaba por encima de los impuestos. La gente, el pueblo lo apedreó, el pueblo lo mató. Y cuando él vio lo férrea, lo fuerte que estaba la cosa, entonces salió huyendo. Después se restableció, consiguió un ejército que iría a pelear contra el pueblo de Dios, y Dios no se lo permitió porque Dios estaba con su pueblo. Ahora le explico mejor. ¿Qué pasaba? ¿De qué se trata aquí esta parte del martes? La división de la nación hebrea. ¿Por qué se dividió la nación? Bueno, el pueblo de Dios, y si cabe el término, la asamblea, el congreso, estaba allí reunida en Siquem. ¿Qué lo había movido a ellos a congregarse allí? Bueno, iban a coronar rey a Roboam, que sería el sucesor de Salomón y el 4º rey de Israel. ¿Te recuerda? Los 3 primeros reyes de Israel: Saúl, David y Salomón. Ahora Roboam, que sería el 4º rey, el sucesor de Salomón, que a la vez era su progenitor, iba a ser coronado rey en esta ocasión. Pero si se puede decir, si cabe el término, ellos lo iban a coronar rey con una condición. Ellos le pidieron a él, le dijeron: mira, nosotros te vamos a coronar rey, pero tú tienes que gobernar mejor que tu padre. Tienes que superar el gobierno de tu padre. Este hombre, orgulloso, dijo abiertamente que él iba a gobernar peor que su padre. ¿Por qué el pueblo le dijo a él: te vamos a coronar rey, pero tú tienes que gobernar mejor que tu padre? ¿Qué había hecho Salomón que ellos consideraban que el gobierno de Salomón debía ser superado por el gobierno o por el reino de Roboam? Bueno,
Salomón, que pidió a Dios sabiduría y tristemente no vivió conforme a esto. ¿Sabe que Salomón pidió a Dios sabiduría para guiar el pueblo, para gobernar el pueblo? Y Dios se la dio. Salomón empezó bien, pero se apartó de Dios y vivió toda su vida apartado de Dios y sin esperanza. E hizo un reinado que no era muy codicioso. Reinó completamente mal. No gobernó para el pueblo, porque había perdido el temor de Dios. Si usted quiere ver cómo vivió Salomón, Salomón vivió como le dictó el deseo. Ya usted ve todas las cosas que hizo Salomón, todas las mujeres, todas las concubinas que tuvo. Después, él, cuando ya estaba en su postrimería, si podemos decir, cuando ya estaba muy viejo, logró volver otra vez. Cuando él escribe el libro de Eclesiastés, que lo escribió después que volvió otra vez, valga la redundancia, usted ve que él dice, allí es cuando él dice entonces, vanidad de vanidad, dijo el predicador, todo lo que hay debajo del cielo es vanidad. Y escribió en Eclesiastés 4:13, porque es mejor el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Dice, bueno, yo fui rey, ya estoy viejo, pero viví en una forma no como a Dios le agradó, o como a Dios le agrada, no viví conforme a la obediencia que Dios requiere. Yo prefiero entonces quizás el muchacho más humilde, pero con el temor de Dios. Y eso lo llevó entonces a escribir un versículo en la Biblia, también muy conocido de todos, a darle un consejo a los jóvenes de hoy, Eclesiastés 12:1, dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que pasen los días y lleguen los años, en los cuales diga no tengo ello contentamiento. Ahora él estaba viejo, su vida no tenía contentamiento, porque una vida sin Cristo es una vida vacía, y eso lo hizo escribir el versículo que acabo de mencionar. Así que Salomón en esa forma reinó mal, explotaba a las personas, le ponía los impuestos muy elevados, le ponía carga pesada que el pueblo no podía sobrellevar. Y esa es la razón por la que ellos le dicen a Roboam, tú tienes que gobernar mejor que tu padre. Pero Roboam, apoyado en un exceso de megalomanía, dijo que él no iba a gobernar de esa manera, que iba a gobernar peor que su padre. Así que esto enfureció al pueblo. El pueblo entonces, eso hizo que 10 tribus se rebelaran. Y se rebelaron de tal forma que él entonces, para ver si podía reconciliarse con ellos, mandó a las personas que estaban allí, que tenían que ver con los tributos. Y ellos lo apedrearon, cuando lo mataron. Él entendió que si podían, le hacían eso mismo a él también. Y entonces salió corriendo, tuvo que huir. Y por allá se restableció y entonces formó un ejército para ir a pelear contra el pueblo de Dios, que era su mismo pueblo. Y Dios no se lo permitió porque Dios estaba a favor del pueblo. Nosotros podemos, aquí hay un ejemplo para los gobernantes de hoy. Y la gente no puede ser un déspota, repito, que se apoya en un exceso de megalomanía para hacer lo que él quiere. Al contrario, debe ser un gobierno que gobierne, para la redundancia, con el pueblo y para el pueblo. Por eso es lo que se llama un gobierno democrático. Eso es democracia. Demo, pueblo, población, cracia, gobierno. O sea, un gobierno del pueblo es un gobierno democrático, eso es democracia. Eso es lo que deben hacer los gobiernos. Gobernar para el pueblo y no venir a gobernar buscando plusvalía en perjuicio de una gran multitud. Y aquí entonces, más para abajo, nosotros encontramos un consejo donde nos habla de la sabiduría. Los gobernantes tienen que usar la inteligencia, tienen que ser sabios, pero esa sabiduría tiene que venir de Dios. Y Dios está dispuesto a dárnosla a todos si la pedimos. Ya dice Santiago 1:5,
Si alguno está falto de sabiduría, demándela a Dios, el cual da todo abundantemente sin reproche, y le será dado. Aquí entonces vamos a pasar, ya que vimos cuál fue la causa de la división de la nación hebrea y que pudo haber evitado Roboam si se hubiese llevado del consejo de los ancianos. Ya con esto en mente, ahora pasamos a la parte del miércoles, titulada Cisma en Corinto. ¿Cuál era el problema de Corinto? Bueno, a veces hay problemas como que no se solucionan, que no tienen solución y que parecen perpetuar. Ese problema de la disensión, el problema de la división que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y que acabamos de mencionar ahora, cómo había una división allí entre las naciones, cómo 10 tribus se dividieron. Ese problema ahora nosotros vemos que estaba ocurriendo, el problema de división estaba ocurriendo en Corinto. Allí la disensión estaba permeando la iglesia. Y el apóstol Pablo, que estaba en Éfeso, esto llegó hasta los oídos de él. Y cuando Pablo se percató de la situación que imperaba allá en Corinto, y eso lo hizo escribir una carta a los hermanos de Corinto. Pero ¿cuál era el problema en sí? Bueno, el primer problema que se menciona aquí era un problema de rivalidad causado por la preferencia de líderes. Por la preferencia de los líderes. ¿Cómo así? Ellos decían, unos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. Otros, yo soy de Cefas. Y otros, yo soy de Cristo. Entonces, los que estaban a favor de Pablo, los seguidores de Pablo, estaban en contra de los seguidores de Apolos, de los seguidores de Cefas y también de los seguidores de Cristo. Los que decían yo soy de Apolos, entonces estaban en contra de los seguidores de Pablo, de los seguidores de Cefas y por consiguiente los de Cristo también. De igual manera, los seguidores de Cefas también repudiaban a los seguidores de Pablo, los seguidores de Apolos y también los seguidores de Cristo. Ahora, los que amaban a todos por igual, aunque quizás no compartían sus prácticas, eran los seguidores de Cristo. Porque como Cristo une, Cristo ama aún a sus enemigos, los que seguían a Cristo, pero también amaban a los demás. Así que ese era el problema que estaba sucediendo allí en Corinto. Y es triste ver que hasta el día de hoy este problema permanece y a través de los tiempos ha hecho grandes estragos, tanto en el mundo secular como en el mundo cristiano. La preferencia de los líderes, por ejemplo. Aquí estamos nosotros, desde donde le hablamos en este momento. Quizás nosotros como humanos queremos que nos manden tal o cual pastor, pero no nos mandan ese, nos mandan otro. Pues trabajemos con el que mandan. Ese fue el que Dios nos mandó, es el que vino para acá, con él debemos trabajar, es un siervo de Dios. Su interés es que el reino de Dios siga hacia adelante. Pero cuando la gente sigue a líderes, no a Cristo, el problema más temprano que tarde aparece. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a ser seguidor de Él, que seamos no de Cefas, no de Apolos, no de Pablo, sino que seamos seguidores de Cristo. Y cuando todos nosotros nos dediquemos a seguir a Cristo Jesús, entonces la cosa va a ser diferente. Todos estaremos unidos, porque en Cristo todos somos unos. Todos somos uno. Y en la última parte, que es la parte del jueves, aquí vamos a estudiar entonces, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Cómo dice Pablo? Está usando un término aquí bastante fuerte. Entrarán en medio de nosotros lobos rapaces. El apóstol Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso.
Y allí él empieza hablando de la siguiente manera. Él dice, yo sé que ustedes, todos ustedes, por donde yo he pasado predicando el Evangelio, ya no verán más mi rostro, ya no me verán más. Él sabía que ya no le iban a volver más. Y él dice, yo sé que ustedes, por donde he pasado predicando el Evangelio, ya no volverán a ver más mi rostro. Dice Pablo entonces, pero yo tengo la conciencia, dice él, pero yo sé que yo estoy limpio de la sangre de cada uno de ustedes. ¿Por qué Pablo usa estos términos? ¿Por qué él dice, yo sé que ustedes, por donde he pasado predicando el Evangelio, ya no verán más mi rostro, ninguno de ustedes lo verá, pero yo estoy limpio de la sangre de cada uno de ustedes? ¿Qué Pablo quiere decir con esto? Cuando Pablo usa esta terminología, está diciendo lo mismo que dice el profeta Ezequiel. Ezequiel dice que las personas que se pierdan por no conocer el Evangelio, la sangre de ellos va a ser demandada sobre lo que conocemos. Y esto es basado en un ejemplo, en algo que ellos conocían. Ellos ponían un vigía, o sea, un centinela, en un muro, en una parte alta, donde el trabajo de ese vigía o de ese centinela era cuando vaya a venir el enemigo, dar la voz de alarma. Si el vigía daba la voz de alarma, ya con eso, esa era su responsabilidad, ahora con eso responsabilizaba el pueblo. Si el pueblo no actuaba en consecuencia, ya la culpa era del pueblo. Ahora, si él veía venir el enemigo y no daba la voz de alarma, podía pagar con su vida. Pablo dice entonces, yo estoy limpio de la sangre de cada uno de ustedes porque le he enseñado todo el consejo de Dios. O sea, todo lo que Dios me dijo, se lo he dicho a ustedes. He hecho lo que tenía que hacer. Así que ahora ustedes son responsables. Y dice él a los ancianos, mirad por el rebaño el cual el Espíritu Santo nos ha puesto para apacentar la iglesia de Dios, la cual Cristo compró con su sangre. ¿Cómo dice él? Sus alumnos deben saber esto bien claro, lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice entonces, le dice aquí a los ancianos, mirad por el rebaño en el cual el Espíritu Santo nos ha puesto para que apacentemos la iglesia del Señor, el cual Cristo compró con su sangre. ¿Por qué él le dice esto? Por lo que le dice a continuación. Dice, porque yo sé que después de mi partida vendrán muchos lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. De entre nosotros se levantarán gente perversa, gente que causen división, gente que causen disensión. Van a venir separatistas, van a venir falsos maestros y van a hacer grandes estragos en las iglesias. Desde entonces, él lo advierte y ya aquí finalizamos con lo que Pablo dice a Timoteo. Pablo dice a Timoteo que los que quieran vivir en este mundo piadosamente padecerán persecución. Y dice él entonces, con la cual terminamos la lección de esta semana, que los hombres malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los hombres malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Por qué engañando y siendo engañados? Y es que el engaño no discrimina. Puede venir uno que sea bien listo y engañarlo a usted, pero viene otro que es más listo que ese que engaña a ese, entonces también lo engaña a él. Por eso Pablo dice que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Yo quiero decirle a usted entonces, y comparta con su clase lo que le voy a decir ahora, para que nosotros no seamos engañados, nosotros tenemos entonces que conocer a Cristo, como decía el versículo de memoria. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Conocer a Cristo, conocer su palabra,
conocer su doctrina. Y cuando nosotros conocemos la Biblia, entonces estaremos de acuerdo con Pablo cuando dijo que hasta los ángeles que vinieran con otro mensaje serán llamados anatema. Que Dios les bendiga ricamente y nos veremos en la próxima lección. Dios les guarde.